Estamos dialogando con el intendente de Río Negro, la FLUF. Nos hablaba del tema patente, decía, muy bueno, decía usted. Se habló en su momento, cuando usted, a causa de lo que decía del presidente de la República, que hace el planteo, era aquellos que iban a recibir menos dinero porque... Respecto al 2010. El 2010, con respecto, la base era 2010. Exacto. Y iba a haber un subsidio. ¿Cómo fue la situación? Claro, porque lo que se aseguraba era que nadie iba a recibir menos que lo que había cobrado en el 2010. ¿Qué pasó? Al haberse unificado el valor de las patentes y haber definido, por ejemplo, que hasta el 75 no se pagaba, después se pagaba 1.000 pesos, todos, o en la mayoría, se bajó la recaudación. Por lo tanto, iba a haber que tener un subsidio por departamento. Pero ¿qué fue el impacto más grande? El impacto más grande fue que los 0 kilómetros que se empadronaron y que antes, porque había un diferente valor, se empadronaba en otro departamento, volvieron al departamento de origen. Alguien compraba un 0 kilómetro y lo empadronaba en su departamento. Eso tapó, en buena medida, o compensó lo que se cobró de menos. En el caso de Río Negro, nosotros aumentamos la recaudación, porque de empadronar 5 autos por mes, pasamos a empadronar 40. Entonces, eso salió muy bien. Lo otro, que acabamos de aprobar toda la ordenanza completa, unificando diferentes valores, desde la propiedad del auto, la libreta, todo lo demás, nivel de multas, y bueno, ahora estamos trabajando por el tema de la libreta de conducir también única, o sea, creo que se logró y se estabilizó en muy buena medida. Tuvimos problemas. Los problemas operativos, fundamentalmente. Tuvimos problemas. Era arreglar 19 desastres que teníamos. Entonces, pero creo que para lo que fue el título grande de haber logrado la unificación de los valores y todo el resto, los problemas fueron menores. El tema, no sé si es el tema principal, me imagino que no. El tema del impuesto al patrimonio que viene a sustituir al ISIR. Decía usted hoy, en un concepto distinto a lo que se maneja continuamente. Cuando se habla de caminería rural se piensa simplemente sacar la producción. Sin embargo, sí, es algo que sirve para que la gente se afinque en el campo también, se quede y no se quiera ir. ¿Cuál es la posición? Fundamentalmente, ¿cómo se va a distribuir ese dinero? Primero, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en este tema de la caminería. Y le venimos advirtiendo al Poder Ejecutivo y a los gobiernos que si hay dos problemas graves en el país, trascendentes, importantes, es la energía y la logística. ¿Y por qué decimos esto? En el país productivo que tanto se habla. En el país productivo, digo, acá todos estamos felices del crecimiento, ¿no? Y gracias a Dios que el problema es de logística para poder sacar toda la producción que tenemos. Peor sería que tuviéramos las rutas impecables, pero porque no sacamos ninguna producción. Pero venimos diciendo que el país, números más, números menos. En el 2004, todo lo que se transportaba en el país de producción agropecuaria eran 8 o 9 millones de toneladas. 2014, 2015 fueron 15 millones y en el 2015, en el 2016, 2020 van a ser 22 millones de toneladas. La producción sigue creciendo porque no tiene tope. Todavía no tiene techo. Y nosotros cada vez estamos con una brecha más grande entre la logística y la producción. Por eso decimos que hoy el país necesariamente precisa una logística de transporte definida. Por eso en el Congreso conformamos un grupo, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Transporte y Congreso de Intendentes. El Ministerio de Ganadería sabe hasta dónde se produce el último kilo de producto agropecuario, y ahí hay que definir rutas de transporte que va a haber que ser, que tiene que ser multimodal. Carretera, ferrocarril y puertos. Fraiventos, si Dios quiere, ahora va a salir el dragado, pero mientras no salga el dragado tiene que salir por barcazas la producción agrícola. Porque 1 kilómetro de ruta nacional de hormigón, como se está haciendo la ruta 24, cuesta $1 millón. Y tenemos un río... 5 kilómetros. 1 kilómetro. 1 kilómetro, $1 millón. 1 kilómetro. Y tenemos un río que lo tenemos que usar. Entonces me dicen, bueno, sí, pero una barcaza lleva 3.000 toneladas. Sí, pero son 100 camiones.
que lo tenemos que multiplicar por, creo que 14 ruedas. Entonces, ese es el concepto, eso es lo que fuimos al Parlamento a decir. ¿Pero eso es una aspiración de deseo de los intendentes o No, se está generando conciencia real? Eso le diría que es obligatorio hacerlo. Ahora, no para 2030, como se ha planteado. Ahora. El ministro de Ganadería ya nombró sus delegados, el Ministerio de Transporte también, y vamos a trabajar en eso. Y va a haber que decirle a los agroexportadores, bueno, estos 100 kilómetros los tenemos que hacer con barcazas. En el tema del impuesto nosotros no opinamos, ni en el ISIR ni en el patrimonio. Sí defendemos el recurso. Es decir, si está, cuánto da, cuánto no da, si está bien estructurado. No, y si es de justicia imponerlo, no imponerlo, bueno. Lo que nosotros decimos que fuimos al Parlamento a decirle, a ver, señores legisladores, ¿estamos todos de acuerdo que acá tenemos un problema? Que el problema de la caminería existe, bueno. Y después decimos, bueno, este impuesto de ahora no nos va a dar el recurso que nos iba a dar el ISIR. Por supuesto que entendemos que hubo un recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la distribución es menor. Se cambió la distribución. Claro, aparece en el primer año, en los 3 años aparece la UTEC, cosa que votamos con las 2 manos. ¿La UTEC? La UTEC, la Universidad Tecnológica, el 10% del patrimonio va a ir a la UTEC. Primer año, el 90% restante, unos 54 millones, para compra de maquinaria. El listado de maquinaria que teníamos nosotros presentado era alrededor de 100 millones, pero bueno, se van a comprar 54. Y 2014 y 2015, el recurso que viene a las intendencias, en vez de 54 millones, son 27. Y los otros 27 al Ministerio de Transporte. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos 25 millones de dólares, todas las intendencias para caminería rural. Si usted lo compara con cualquier presupuesto de cualquier organismo, no es nada. Entonces, lo que nosotros queríamos cuando hablábamos del ISIR y cuando hablábamos con el presidente Mujica de un fideicomiso de 400 millones de dólares, era para hacer caminería en serio y caminería bien hecha. Con el material, con el mejor material que tenemos, que muchas veces lo tenemos a 200 kilómetros y no lo podemos transportar porque no nos da ni para pagar el flete. Entonces vamos emparchando. Cuando aparece la posibilidad de un fideicomiso de 400 millones de dólares, decimos, ahora sí. Es esto. El tema que el patrimonio, el recurso es la tercera parte, o menos, y a su vez que en el 2015 pasaría a rentas generales, que en definitiva no había sido lo que habíamos entendido nosotros en Durazno cuando fue el presidente. Cuando fue el presidente le preguntamos, después del 2015, qué pasaba, y él dijo, bueno, yo no me puedo comprometer después del 2015. Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy y ahora, lo que aparentemente va a salir. Ahora, intendente, estamos hablando de 25 millones para todas las intendencias. Sí, señor. Contra los 100 que aspiraban, por lo menos, en cuanto al ISIR. Sí, claro. Al final del periodo van a ser, en definitiva... La recaudación sería similar, serían 60 millones en el ISIR y 60 millones acá. Lo único que el ISIR eran los 60 millones por año para las intendencias. Por supuesto que entendemos lo que nos dijo el presidente la primera vez que fue a Durazno por el patrimonio. Este es un impuesto nacional. Ahora, intendente, ¿y esto queda ahí? El día del Congreso de Intendentes conversé con algunos colegas suyos y me decían, blancos por supuesto en este caso, ¿no? Me decían, si no nos dan la maquinaria o si no se compromete con la maquinaria, esto no queda quieto. ¿Hacemos una pausa? ¿Cómo no? Y hablamos qué espíritu hay en torno al tema y qué es lo que se puede hacer y cuánta caminería real o cómo se distribuye eso en las intendencias. Luego continuamos dialogando con Omar Lafluf.